Hola chicos, vamos a comenzar con el estudio de los hidratos de carbono, donde vamos a hacer énfasis en sus estructuras y sus funciones. Vamos a ver que los hidratos de carbono son importantes ya que le dan la capacidad mecánica a muchas estructuras o organelos dentro de los organismos y tienen funciones estructurales y de almacenamiento energético. Dentro de ellos vamos a comenzar estudiando a los monosacáridos y sus derivados en aspectos de nomenclatura, estructura y estereoquímica. Prácticamente estos derivados de monosacáridos vamos a ver que son funciones orgánicas que hemos visto anteriormente. Después vamos a tomar el estudio de los oligosacáridos, que son unos azúcares, unos componentes unidos por un enlace glucosídico de varios monosacáridos, hasta una cantidad de residuos determinada. Y de último, los biopolímeros más grandes dentro de estas biomoléculas, que serían los polisacáridos y las glucoproteínas. Vamos a comenzar diciendo que todos los carbonos de cada uno de las unidades básicas que son monosacáridas, todos los carbonos están hidratados, es decir que tienen contenido de OH. Y su fórmula generalizada de los hidratos de carbonos es CH2O a la N. Y tenemos una relación directa prácticamente de la cantidad de carbonos con la cantidad de oxígenos, ya que todos los carbonos de estos hidratos, o de estos compuestos, mejor dicho, van a estar hidratados. En muchos momentos se les va a conocer como azúcares o sacáridos, ya que vamos a estar hablando a veces de componentes como la sacarosa, la glucosa, la fructosa, la lactosa, que todos conocemos por medio de los alimentos, que estos son azúcares en cada uno de ellos. Vamos a ver que los derivados vienen modificados con grupos amino, grupos sulfatos o grupos fosfatos. Y una cuestión importante es que son fuente de energía. Y se puede decir que es fuente de energía principal en los ciclos de oxidación. Como miramos acá, tenemos un ciclo de oxidación por medio de la respiración y la inversión de energía química de ATP para transformar a estos polisacáridos o estos sacáridos o estos hidratos de carbono en energía. Miren, se consume azúcar y oxígeno por medio de una oxidación y esa oxidación se transforma para transformar ATP, que es adenosin trifosfato, que ya lo conocemos como compuesto de energía elevada, para dar unos subproductos de moléculas más pequeñas como ser dióxido de carbono y agua. Y sabemos que estas están relacionadas en algunos organismos vegetales y otros componentes que pueden generar fotosíntesis, cogiendo los productos de desecho que hacemos nosotros, casi todos los mamíferos, todos los animales del reino animal, y convirtiéndolos esto por reacciones lumínicas y oscuras en hidratos de carbono y oxígeno. Vamos a empezar hablando un poco de la clasificación de su nomenclatura. Y lo primero es que ellos están clasificados prácticamente en hidratos de carbono como monosacáridos, y estos monosacáridos, dependiendo del número de carbonos que tengan, van a clasificarse en treosas, en tetraosas, en pentosas y hexosas, donde el monosacárido más simple es el de 3 carbonos, como miramos acá, y tenemos prácticamente a esta treosa. Después tenemos a las tetraosas, que son azúcares con 4 carbonos. Después pentosas con azúcares de 5 carbonos, que estas están presentes en los ácidos nucleicos o en los nucleótidos. Y tenemos a las hexosas, que serían azúcares de 6 carbonos. Una cosa más que podemos determinar es que
conforme van aumentando el número de carbones, también va aumentando el número de centros estereogénicos dentro de cada uno de los azúcares. Vamos a ver que dentro de las treosas, azúcares de 3 carbonos, tenemos un centro estereogénico hasta llegar a las hexosas con 6 carbonos y 4 carbonos estereogénicos. Esto es la clasificación según el número de carbono. Después, vamos a tener que según su fórmula química, van a estar en dos grandes tipos. Vamos a ver la treosa. Treosa más, es decir, la treosa, que es de 3 carbonos, más común o más pequeña, con función aldehída, que va a ser el gliceraldehído, va a ser una azúcar aldosa, porque viene de un aldehído. Y esto es importante porque ya, según su función química, ella le va a dar la reactividad. Y otra treosa, que es isómera, es la dihidroxiacetona, que es una cetosa. ¿Por qué es importante hablar de las aldosas y las cetosas? Ya que las aldosas, al tener una función aldehída, estos azúcares pueden oxidarse o ser azúcares reductores, mientras que las cetosas no, ya que los grupos cetónicos no se genera oxidación. Tenemos grupos cetónicos no oxidables, a los que le vamos a llamar azúcar no reductores, y ya vamos a ver a otros oligosacáridos, porque también se le llaman no reductores, y tenemos a los grupos aldehídos, que van a ser oxidables y van a ser azúcares reductores. Entonces, viendo desde la aldotreosa, que es el gliceraldehído, vamos a ver que se tiene un centro estereogénico. Como había hablado en las proteínas, ese centro estereogénico prácticamente me va a dar un estereodescriptor, y en el caso de los azúcares, el dextrógiro, que habíamos hablado que en este caso en azúcares, las formas D y L con las formas R y S también iban a ser equivalentes. Ese dextrógiro me va a dar azúcares del tipo R, que van a ser los más abundantes en los organismos prácticamente, que van a ser los azúcares D. Entonces, tenemos un centro estereogénico en ese gliceraldehído, y al aumentarle otro carbono, sin mover este centro estereogénico, vamos a ver que vamos a tener dos tipos de aldotetraosas, y esas aldotetraosas van a ser la eritrosa y la treosa. Si miramos, la eritrosa y la treosa tienen una relación estereoquímica que se vuelve de diastereoisómero, ya que no son imágenes especulares, pero sí no son componentes superponibles. Ahora, vamos a tener a la D-eritrosa y a la L-eritrosa. La L-eritrosa va a ser el enantiómero de la D-eritrosa. Y vamos a tener D-treosa con la L-treosa. Y la L-treosa va a ser el enantiómero de la D-treosa. Vamos a ver que al aumentarle, sin cambiar estos carbonos, otro carbono, vamos a tener unas aldopentosas, y esas aldopentosas, todas de la forma D, vamos a tener a la D-ribosa, la D-arabinosa, la D-silosa y la D-lisosa, que prácticamente van a ser azúcares de 5 carbonos con 3 centros estereogénicos. Y de esas aldopentosas van a salir, si aumentamos un carbono más, vamos a tener a las aldohexosas, como ser la alosa, la altrosa, la glucosa, la manosa, la gulosa, la idosa, la galactosa y la talosa. Prácticamente vamos a tener 8 aldohexosas que van a ser diastereoisómeras.
isómeras, donde tenemos todas esas. Es decir, que prácticamente tenemos a las 8 aldosas y sus enantiómeros serían 16 aldosas, donde vamos a tener enantiómeros L y D, y tenemos toda esta gama de diastereoisómeros. En el caso de las cetosas, vamos a ver que a diferencia de las aldohexosas, que empezábamos con centros estereogénicos de número de carbonos, vamos a decirlo, número de carbonos y número de carbonos asimétricos, tenemos 3 carbonos, la más simple, con un centro. Tenemos 4 carbonos, 2 centros. Y vamos aumentando como una regla de n más 1. Es decir, donde n va a ser el número de carbonos del azúcar en las aldosas y este que me va a dar esta regla el número de carbonos asimétricos. Ahora vamos a ver en las cetosas, empezando con la cetotreosa, vamos a ver que la dihidroxiacetona no es un compuesto asimétrico, sino que él tiene un plano de simetría sigma o un eje de simetría C2, donde podemos dar vuelta y obtenemos prácticamente al mismo compuesto con cada 180 de vuelta. Es decir, que acá cambiaría la regla, porque el número de carbonos más 1 no me daría la cantidad de centros estereogénicos, sino tendría que ser prácticamente cuando pasamos de la cetotreosa a la cetotetraosa, vamos a ver que pasamos de la dihidroxiacetona hasta el primer estereodescriptor con la eritrulosa, donde aumentamos, miren, abajo del grupo ceto un carbono. Es decir, que empezando en n igual a 3, el número de carbonos, tenemos entonces número de carbonos para las cetosas y tenemos el número de carbonos estereogénicos. Entonces tenemos una serie, cuando es 3 es 0, cuando es 4 es 1, cuando es 5 es 2 y cuando es 6 es 3. Es decir, 1 menos a la cantidad de centros estereogénicos que teníamos prácticamente en la parte de aldosama. Entonces vamos a tener como cetotetraosas a la D-eritrulosa con la L-eritrulosa. Y después aumentando un carbono más debajo del grupo cetónico, vamos a tener a la D-ribulosa con la D-silulosa. Y en las cetopentosas tenemos como habíamos dicho, a la D-ribulosa con la D-silulosa, y ellos van a desprender a otros diastereoisómeros que sería la D-cicosa, la D-fructosa, la D-sorbosa y la D-tagatosa, que serían cetohexosas. Es decir, que acá vamos a tener 4 cetosas y con sus enantiómeros serían 8 cetohexosas. Ahora, otra peculiaridad que tienen los azúcares, ya vimos su clasificación de cetosas y aldosas, y también su clasificación por medio del número de carbonos que tienen. Ahora, otra característica es que ellos pueden formar anillos por medio del carbono, del carbonilo, y pueden transformarse en anillos análogos al furano y al pirano. Entonces vamos a tener monosacáridos como anillos de 5 átomos y monosacáridos de anillos de 6 átomos, donde vamos a tener sendas furanosas y piranosas, que estos vienen análogos al tetrahidrofurano y al tetrahidropirano, ¿verdad?
Entonces, vamos a ver que podemos nosotros convertir de estas proyecciones, que le vamos a llamar proyecciones de Fisher, podemos pasar a estas proyecciones de anillo, que van a ser proyecciones de Howard. Proyecciones de Howard. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El primer paso va a ser prácticamente tener la proyección de Fisher. Vamos a obtener la proyección de Fisher. Y en este caso, si nosotros miramos, estamos haciendo el caso para la ribosa. Entonces yo voy a conseguir la proyección de Fisher de la ribosa, y en este caso tenemos a la D ribosa y la vamos a escribir. Si recordamos, la D ribosa es una, si miramos acá, es una aldosa de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Entonces vamos a tener a la D ribosa con la función aldehída 1, 2, 3 y CH2 OH. Si queremos a la D ribosa, entonces vamos a tener hidrógeno acá, OH, hidrógeno, OH, hidrógeno, OH. Y esta va a ser la D ribosa. Ok, entonces, eso va a ser lo primero, tener la proyección de Fisher. Número 2, vamos a formar un pseudoanillo. Un pseudoanillo. Entonces, para transformar un pseudoanillo, vamos a hacer de esta manera. Para el caso del anillo de 5, miren, acá está la función aldosa, 1, vamos a poner acá, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están los 5 carbonos. Ok, si el caso fuera de un anillo de 6, y lo voy a apuntar acá, arriba del pirano, vamos a ver que yo voy a hacer lo mismo. Acá tengo el aldehído, miren, y en vez de terminar aquí en 5, termino en 6 acá. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, en el carbono, en este caso, como voy a hacer a la D-ribofuranosa, es decir, a la D-ribosa la voy a transformar en un anillo de furanosa de 5 miembros, tengo los 5, vamos a ver, es 1, 2, 3, 4, 5 carbonos del azúcar. Si fuera un azúcar de 6 carbonos sería de esta manera. Entonces, el último carbono que vemos acá es el carbono. Tenemos de CH2 OH. En el pseudoanillo vamos a tener una regla. Todo lo que está a la derecha en Fisher pasa hacia abajo, y todo lo que está a la izquierda en Fisher pasa hacia arriba. Es decir, voy a poner mis enlaces que crucen el anillo así, y tengo hidrógeno, 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 OH, OH, OH. El tercer paso es generar una rotación. Una rotación. Esa rotación va a venir porque si miramos cómo está escrito acá, vemos que el CH2OH no es el que ataca para generar en este caso una ribofuranosa. Es el OH que tenemos en donde. En el caso del carbono 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una rotación donde este CH2OH pasa en la posición del hidrógeno, el hidrógeno va a pasar a la posición del OH y el OH va a pasar a la posición del CH2OH.
y vamos a tener siempre nuestro pseudo anillo, solo que ahora tenemos un OH acá, tenemos hidrógeno acá abajo, y acá tenemos COH2OH, OH abajo, hidrógeno acá, OH abajo, hidrógeno acá. Ok, y ahora por medio de una reacción de adición nucleofílica, número 4, por una reacción de adición nucleofílica, como lo vimos en orgánica, este va a atacar al aldehído generando este éter que miramos acá. Ahora, de acá se va a saber que la función carbonílica le vamos a llamar carbono anomérico. Vamos a tener en esa adición nucleofílica un carbono anomérico. ¿Por qué carbono anomérico? Porque este carbono, al tener una hibridación, ese pedo es un carbono plano, donde el OH puede atacar por una cara o por otra, generando así a la alfa D, alfa por el anómero, D por el enantiómero, ribo por el nombre y furanosa por el tipo de anillo. Entonces podemos tener a la alfa D ribofuranosa, donde el OH va a estar abajo, o podemos tener a la beta D ribofuranosa, donde el OH va a estar arriba. Entonces, para generar de Fisher a Haworth, tenemos que prácticamente seguir esos 4 pasos. Y entonces con esto vamos a obtener esos anómeros que les comentaba, donde podemos tener el OH del hidrato, del aldehído, de la acetona, arriba o abajo, donde podemos tener alfa y beta anómeros. ¿Cómo podemos identificar el carbono anomérico? El carbono anomérico lo podemos identificar prácticamente siguiendo que tenemos estos enlaces de éter, miren, y vamos a ver que uno de esos enlaces va a estar unido a un CH2OH y el otro va a estar unido a un hidrógeno. Y entonces nos tocaría que el que está unido al hidrógeno con el OH es nuestro carbono anomérico. Que tenemos una configuración, ¿verdad? Ese sería el carbono anomérico, el que está unido a un hidrógeno OH. El que está unido, que puede ser a un hidrógeno o un hidrógeno CH2, ese no sería el carbono anomérico, sería el carbono del final. Miremos en este pirano, ya que la ribosa, aunque tenga 5 carbonos, puede también generar un anillo de piranosa. Pero si nosotros miramos, acá está el enlace de éter, y vamos a ver que en este carbono tiene unido 2 hidrógenos. Decir que este no es el carbono anomérico, sino que este. Y siempre, siendo furanosa o piranosa, empezamos a contar desde el carbono número 1, que sería el carbono anomérico. Entonces vamos a tener que estos monosacáridos importantes tienen algunas abreviaturas, como ser arabinosa, fructosa, fucosa, galactosa, glucosa, lisosa, manosa, ribosa y silosa. Como miramos acá, ara, fru, fuc, gal, glc, lix, man, rib y sil. Vamos a usar siempre estas abreviaturas en inglés en la nomenclatura. Como miramos en la silosa, que tenemos X, Y, L, y en la glucosa, que no es glu, es GLC. Entonces, ya podemos con esto determinar estereoquímicas donde la D y la L-treosa van a tener enantiómeros porque son imágenes especulares, pero entre la treosa y la eritrosa tenemos una relación de asteromérica, como lo había explicado anteriormente. Entonces, esto sería prácticamente el tipo de clasificación de monosacárido.
por el tipo de carbono, por el tipo de función, aldehído o cetona, aldehído y cetona siempre, por el tipo de anillo, si son furanosas o piranosas, por el tipo de anómero y por ser enantiómero o diastereoisómero. Ahora vamos a ver algunos derivados. Uno de los primeros son los ésteres de fosfato. Vamos a ver que al tener grupos hidroxilos, si lo unimos a un ácido fosfórico, vamos a generar una esterificación con ácido inorgánico, generando estos ésteres de fosfato, donde miramos, acá tenemos al anómero beta de gluco, y este que es un anillo de 6, glucopiranosa, ¿sí? Glucopiranosa, 1-fosfato. ¿Por qué 1? Porque está unido al OH del carbono 1. Acá tenemos una beta de gluco 6-fosfato y miren que el fosfato puede unirse al OH1 o al OH que determine su unión. Es decir, aquí, en este caso tenemos unión al 6, acá la unión al 1, el fosfato, y acá igual al 6. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que acá el azúcar es de fructosa. Esterificación de azúcares se va a lograr prácticamente quimio y regio, selectivamente por medio de enzimas, como lo hemos visto en el tema anterior. Y vamos a ver que la gran utilidad de generar azúcares fosfatadas es que esos azúcares pueden transferir protones. Y esa transferencia de protones va a ayudar para generar enlaces glucosídicos. Otros derivados que tenemos prácticamente de los monosacáridos es los derivados que generan por su oxidación, es decir, derivados ácidos y lactónicos. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver que los azúcares reductores, como les había dicho, todas las que son aldosas, se pueden oxidar quimioselectiva y regioselectivamente. No, acá sería quimioselectivamente porque se va a oxidar el carbono anomérico, que es el carbono del aldehído, y se pueden oxidar con disoluciones de Fehling, que son disoluciones de tartrato y cupratos, que lo que hacen es que transforman el aldehído en ácido, teniendo una glucosa, una beta-glucosa, por las disoluciones de Fehling, vamos a tener ácido glucónico. Y este ácido glucónico se puede esterificar generando el ácido de delta-glucolactona, que sería la lactona del ácido glucónico. En otros casos, las oxidaciones también pueden ser selectivas por enzimas, generando oxidaciones en alcoholes primarios, como el carbono número 6 de la glucosa, teniendo así ácido de beta-glucurónico. Miren, acá tenemos la estereoquímica del enantiómero, la del anómero, que tenemos el OH acá, y este es el nombre genérico del ácido de beta-glucurónico, que es muy diferente al tener al ácido de glucónico, donde se ha oxidado el carbono anomérico y acá se ha oxidado el alcohol primario del azúcar. También podemos tener alditoles, que son derivados, en vez de oxidación, son derivados de reducción. Como vemos, el de glucitol, que es el compuesto reducido de la glucosa, y este de la manosa. Y estos alditoles, como este que se llama muy comercialmente sorbitol, es muy utilizado como edulcorante con mayor poder, este compuesto reducido de glucosa. También tenemos a los glucósidos,
Y lo importante de los glucósidos es el enlace que forman. Un alcohol con un azúcar puede, por medio de una catálisis ácida, pueden prácticamente formar un enlace de éter, y a este enlace etérico lo llamamos enlace glucosídico, que esto es importante para la unión de varios monómeros de azúcares que tenemos. En este caso podemos unir varias glucosas, varias manosas, o como en el caso de la lactosa, que se puede unir galactosa y glucosa para dar un disacárido por medio del enlace glucosídico. Y de último tenemos a los aminoazúcares, que son derivados aminados o amidados. En este caso la amina es la que se acetila, y como tenemos acá a la beta de glucosamina y a su derivado acetilado, como ser la beta de N-acetilgalactosamina. Este es de la galactosa, y lo podemos ver de la galactosamina. Y tenemos acá la beta de galactosamina. Dentro de los derivados nitrogenados o los aminoazúcares, también podemos ver a unos derivados ácidos, como ser el ácido murámico y el ácido N-acetilmurámico, donde tenemos una función ácida que no afecta a la unión del grupo amino. Entonces, dentro de los derivados de los monosacáridos podemos tener ácido glucónico con su sigla, ácido glucurónico, galactosamina, glucosamina, N-acetilgalactosamina, N-acetilglucosamina, ácido murámico, N-acetil-ácido murámico y ácido acetil neuromurámico. Ok, terminados los derivados de los monosacáridos, podemos ver que así podemos entrar ahora al estudio de los oligosacáridos, donde sus características importantes van a ser que ellos van a ser unidos, son azúcares que se unen, o varios monómeros o derivados de monosacáridos que se unen por medio de enlace glucosídico, como podemos ver acá en el caso de la lactosa o en el caso de la sacarosa, que pueden estar entre 2 o 10 unidades de monosacáridos o sus derivados, y también, al igual que los monosacáridos, presentan derivados, como la amigdalina, que es un disacárido, miren, con enlace glucosídico, pero es un derivado, ya que tenemos otro enlace glucosídico que no es de un derivado ni de un monosacárido que se ha estudiado dentro de hidratos de carbono. O como la guayabaína, que tiene una unidad monosacárida, y este esqueleto de compuestos policíclicos que son muy parecidos a los anillos que tienen los esteroles. Vamos a ver que los oligosacáridos tienen características distintivas, que no todos son iguales según sus uniones. Vamos a ver primero que sus uniones van a tener monómeros específicos. Es decir, en el caso de lactosa y sacarosa, si nosotros miramos, son dos disacáridos, es decir, disacáridos, son dos oligosacáridos o azúcares con dos unidades monoméricas. Pero el monómero, en este caso, miren, tenemos a la galactosa y abajo tenemos a la glucosa. Esta es galactosa y esta es glucosa.
Mientras que la sacarosa lo que tiene es fructuosa, miren, esta que es fructuosa, y esta de abajo que es glucosa. Aunque comparten que tienen monosacárido de glucosa, no es el mismo monosacárido de la otra unión que es igual, porque si fuese esta galactosa fuera fructosa, entonces sí que las dos serían sacarosas, pero cada monómero es específico en su unión. Ahora, vemos que los carbonos donde se unen para el enlace glucosídico también son distintivos dentro de los oligosacáridos. Miramos acá, en la galactosa, como les dije, nos centramos en el enlace éter cíclico y tenemos acá H, CH2OH y tenemos acá el carbono con hidrógeno y oxígeno. Entonces, este es el carbono anomérico en la posición 1. Ahora, miremos en el de la glucosa, tenemos el éter acá y tenemos acá el CH2OH y acá el carbono con hidrógeno y OH, es decir, que este es el carbono anomérico. Entonces, empezamos a numerar 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, en la lactosa, la unión es 1, 4. 1, 4. Mientras que en la sacarosa, si miramos, acá tenemos el carbono anomérico, 1, 2. Miren, tenemos el éter. Y en la fructosa, como las dos unidades son CH2, entonces este es el carbono anomérico, porque es un mesocompuesto. Vamos a tener este que 1, entonces la unión de la sacarosa es la unión 1,1. Ahora, la secuencia de las unidades, cuando tenemos varios oligosacáridos, varias unidades, yo puedo decir que la secuencia, al igual que aminoácidos, puedo decir glucosa, fructosa, glucosa, no es lo mismo que glucosa, glucosa, fructosa. Aunque estoy usando los mismos monómeros y estoy usando dos glucosas y una fructosa, es muy distintivo tener a la fructosa en medio de las dos glucosas que a las dos glucosas seguidas y después de la fructosa. Y de último, la configuración anomérica. Es decir, cada monómero tiene que ser especificado si es el anómero alfa o el anómero beta, ya que eso va a generar una conformación estructural diferente, haciendo que enzimas solo detecten la hidrólisis de enlaces beta 1,4 o enlaces alfa 1,4 para poder hacer hidrólisis del enlace glucosídico en los oligosacáridos. Entonces, vamos a ver la nomenclatura de estos. Vamos a empezar que siempre el extremo que va primero es el extremo no reductor. Y lo explico ahora. En la lactosa vimos que esta unidad es galactosa, y su carbono de unión es el número 1, haciendo que el aldehído de acá, por la estabilidad del enlace glucosídico, no pueda oxidarse por medio del Felin o por medio del Tollens. No se puede oxidar, quedando bloqueado este carbono anomérico por el enlace glucosídico para una posible oxidación. Es decir, que este azúcar de galactosa es un azúcar no reductor ahora. Pero si miramos en la glucosa, que es este monómero de acá, teníamos que el carbono número 1 es este, y al no tener enlace glucosídico, no está bloqueado y este sí puede ser reductor. Entonces, siempre empezamos con el extremo no reductor. En el caso de la sacarosa, como la fructosa es una aldosectosa,
una aldocetosa, vamos a tener prácticamente que esta fructosa no va a tener extremo reductor, va a tener extremo reductor. Espérenme, sea conservar. No va a tener. Recapitulando, como decía, la fructosa no va a tener extremo reductor, como es una cetosa, es una cetosa. Y vamos a ver que en la glucosa de la sacarosa, el extremo número 1 está bloqueado para ser reductor. Por lo tanto, totalmente la sacarosa no tiene extremos reductores y se comienza por la aldosa o la que tenga prioridad de numeración. Miremos acá, yo comienzo con la galactosa y acá comienzo con la glucosa, ya que él tiene el enlace 1 y la fructosa tiene el enlace número 2, ya que tenemos el 1 acá y el 2 es el de la cetona. Después tenemos que identificar las formas enantioméricas y las formas anoméricas. Es decir, esta galactosa, para ser lactosa, tiene que ser la beta-gal, es decir, la beta de galactosa. Y en el caso de la glucosa en la sacarosa, tiene que ser la alfa-glucosa. Pero en la lactosa es la beta-glucosa. Después tenemos que ver las configuraciones del anillo, donde gal-P es galopiranosa y F es furanosa, donde tenemos a la fructofuranosa. Y de último designar los átomos de unión. Como vimos acá, tenemos la unión en el carbono 1,4 y acá tenemos la unión en el carbono 1,2. Entonces, prácticamente vamos a decir beta de galap-P 1,4 beta de glucopiranosa. Tenemos también en la sacarosa, que el nombre sería alfa D, glucopiranosa 1,2 beta D frutofuranosa. Y así sería en esos 4 pasos ponerle nombre a los disacáridos. Y si vamos a expandir esto para los oligosacáridos, solo hay que seguir con esta como la principal y dar donde es los carbonos de unión y designar el anómero, el enantiómero y si está como piranosa o furanosa. Ahora, vamos a hablar por qué el enlace glucosídico tiene alta estabilidad y hace que prácticamente no pueda generar esa oxidación. Vamos a ver que en condiciones de laboratorio vamos a tener que el delta G de esta reacción va a ser positivo si ponemos que un monómero con un OH más un monómero 2, monómero 1, monómero 2 con un OH hacen la reacción del enlace glucosídico medio acuoso ácido para obtener el enlace glucosídico, obtener el disacárido, generando una pérdida de agua, es decir, una deshidratación bimolecular. Entonces, vamos a ver que esa reacción va a ser bastante endergónica, por lo tanto, en laboratorio no vamos a poder transformarla, pero por medio, en los microorganismos, por medio de compuestos de energía elevada, como ser la ATP y la UTP, y por medio de enzimas, vamos a ver la gran estabilidad del enlace glucosídico a hacer una reacción exergónica, ya que vamos a transformar una, 2 y 3 reacciones.
acoplando 3 reacciones para obtener un delta G negativo. ¿Qué vamos a hacer primero? En este caso vamos a generar lactosa y vamos a ver que la beta-galactosa se va a fosforilar por medio de la ATP, del adenosintrifosfato, generando un enlace un fosfoéster, es decir, un éster de fosfato. Después, ese éster de fosfato se va a funcionalizar con la uridina trifosfato, generando este derivado difosfatado de uridina, la UDP galactosa. Y como ya es un buen grupo saliente, esta uridina trifosfato, y al saber que al salir va a generar bastante estabilidad por su resonancia, puede entrar la beta-glucosa, generar una sustitución nucleofílica para generar así una lactosa. Esa va a ser la alta estabilidad del enlace glucosídico. Ahora, ya terminado de hablar de los oligosacáridos, vamos a entrar al estudio de los polisacáridos, donde vamos a ver que los polisacáridos van a servir como compuestos de almacenamiento de energía o compuestos estructurales, donde de ellos vamos a tener homo o heteropolímeros o homo o heteropolisacáridos, se le puede decir también, como ser la celulosa y el almidón. Y vamos a comenzar con los polisacáridos de almacenamiento, como ser los glucanos y los almidones. Vamos a ver que ellos están unidos por 2 cadenas importantes, que son las cadenas de amilosa y de amilopectina. Las cadenas de amilosa son cadenas muy extensas de unidades de glucosa con uniones de los anómeros alfa 1, 4. Es decir, miramos, acá tenemos una unidad, tenemos el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tenemos al OH, miren, hacia abajo. Por lo tanto, tenemos una alfa glucosa y el otro monómero, tenemos 1, 2, 3, 4, donde tenemos el enlace 1, 4 y la otra glucosa también es alfa. Y así teniendo el polímero de amilosa. En el caso de la amilopeptina, los enlaces van a ser ramificados, teniendo siempre los enlaces alfa 1, 4, pero se le van a introducir ramificaciones de enlaces 1, 6. Tenemos acá alfa 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos esta ramificación que se une prácticamente, miren, es alfa a otro azúcar de una cadena parecida a la amilosa, pero tiene esta ramificación que está unida a 1, 2, 3, 4, 5 y 6, al carbono 6, es decir, prácticamente uniones alfa 1, 6. Vamos a ver en esta micrografía que son gránulos de células tuberosas. Vamos a ver que ese gránulo es un gránulo de almidón, miren, que así es como se ramifica la amilosa y la amilopectina para generar este polisacárido de almidón, y así esos gránulos poder conservar energía, es decir, energía química para generar respiración, como le expliqué al inicio. Vamos a ver que en tecnología de alimentos, el análisis morfológico de los gránulos de almidón es importante, ya que en la industria de cereales uno puede ver adulteraciones del tipo de harina. Las adulteraciones más grandes que uno mira son adulteraciones de harina de trigo con harina de papa. Vamos a ver que esto es, como vemos al pie de la figura, almidón de arroz, almidón de trigo, almidón de papa y la D, que es almidón de maíz. Y vamos a ver que en muchas ocasiones en la industria de cereales vamos a ver adulterados las harinas de maíz
las harinas de trigo, digo, con harina de papa, por cuestiones de costo, ¿verdad? Y de producción en el país. En nuestro país no somos productores de trigo, lo tenemos que exportar. Entonces, a veces algunas industrias adulteran, que eso no es ético, pero al hacer el análisis morfológico del almidón por medio de microscopía, vamos a ver que la morfología del almidón de trigo tiene como este pequeño orificio acá, que es una protuberancia, mientras que la morfología del almidón de papa es diferente, ya que no tiene esa protuberancia. Y así poder evidenciar la diferencia en el análisis morfológico de estos dos tipos de almidones. Otros polisacáridos, vamos a ver ahora polisacáridos estructurales, y un polisacárido estructural muy importante es el polisacárido de celulosa, de hemicelulosa, que está unido de celulosa y de silanos. Vamos a hablar primero de la celulosa. A diferencia de la amilosa, como lo vimos acá, que las uniones son alfa 1,4, en la celulosa las uniones de los monómeros de glucosa son monómeros, pero con anómeros, miren, beta, y la unión siempre es 1,4. Si miramos, está el carbono 1 y el OH está hacia arriba, y si numeramos este azúcar, que este sería el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces la unión es beta 1,4. Y los silanos, que son siempre glucosas con uniones 1,4, pero tenemos sustituyentes ácidos, como el ácido glucurónico, otros que se acetilan, y azúcares que tienen algunos otros derivados, generando en la hemicelulosa esta estructura, este polisacárido estructural, en forma de que, como es tan lineal, en forma de fibra filamentosa, que le da la rigidez a las plantas, más que todo a los árboles. Que de la hemicelulosa podemos sacar papel y otros derivados. Vamos a tener polisacáridos estructurales, pero en este caso, en vez de tenerlos para el reino vegetal, vamos a tener que estos glucosaminoglucanos son polisacáridos estructurales para los animales, que están unidos de ácido hialurónico, que son uniones de derivados, miren, de glucosaminas acetiladas, como vemos acá, ácido glucurónico, beta 1,3, de queratán de sulfato, miren, azúcares, aminoazúcares sulfatados y codroítin sulfato, que también podemos ver aminoazúcares sulfatados unidos a ácidos glucurónicos. Entonces vamos a ver que estos componentes generan glucosaminoglucanos, que lo que generan, como vemos en esta micrografía, es que estas redes de polisacáridos le dan estructura fija a algunas proteínas, que son cómo se pueden unir las articulaciones y algunos músculos a los huesos, ¿verdad? Con estos glucoaminoglucanos como polisacáridos estructurales. Entonces ya vimos para vegetales, para mamíferos, y en el caso de bacterias vamos a tener que hay bacterias que tienen una distinción por medio de los peptidoglucanos. ¿Qué son los peptidoglucanos? Son azúcares que están unidos a unos péptidos muy característicos, en este caso tetrapéptidos, que están hechos de alanina, de ácido isoglutámico, de lisina y de alanina. Y vamos a ver prácticamente que son
ácido muránico y glucosa, que están unidos, intercalados y entrelazados por esa cadena péptida. Y esto hace de que podamos distinguir entre dos grandes grupos de bacterias, donde tenemos a las paredes bacterianas gram positivas, que por la tinción de gram, que son 4 reactivos, podemos generar un teñido donde vamos a ver que las paredes de ellas tienen una bicapa de lípidos, que es la pared celular, pero esta está unida prácticamente a una capa de péptido-glucano, como vimos, un tetrapéptido unido al azúcar y las redes de azúcar intercalándolas entre NAN y NAD. Entonces, este péptido-glucano reacciona con la tintura de gram, haciendo a las bacterias gram positivas. Entonces, una bacteria gram positiva, como miramos en su morfología esférica, es el Staphylococcus aureus. Y el otro tipo de bacterias son las bacterias gram negativas, como la Escherichia coli, que tiene una morfología como píldora, donde la diferencia es que el péptido-glucano está protegido por otra capa de bilípidos con lipoproteínas, haciendo que la tinción de gram no entre a ella por esta pared celular y haciendo que no puedan teñir a este tipo de bacterias. Ok, y dentro, para terminar, de los hidratos de carbono, tenemos a las glucoproteínas, que las glucoproteínas son cadenas de azúcares o de oligosacáridos unidos a proteínas que son importantes en la adhesión celular y en el reconocimiento molecular como función biológica. Y vamos a tener dos tipos de glucoproteínas, las de enlace N, como la N-acetilglucosamina, que se va a unir, miren, a residuos como la asparagina, y las de enlace O, como la N-acetilgalactosamina, que pueden unirse a treonina. Miren, un enlace O de enlace N. Ahora vamos a hablar un poco de esa adhesión celular y reconocimiento. Prácticamente, algunas de las glucoproteínas de enlace N son las glucoproteínas que encontramos en los anticuerpos y algunos antígenos, pero vamos a hablar del anticuerpo de la inmunoglobulina G, donde miramos que tenemos todas estas cadenas proteicas, tenemos toda la proteína, pero uno de los sitios de unión están unidos, miren, a este hidrato de carbono, haciendo que la glucoproteína cambie su conformación para que éstas nos generen una unión de una subunidad y generar este bastón, como miramos acá, como Y, donde estas dos zonas de unión, estos huecos que han quedado, van a ser la unión del antígeno para que el antígeno pueda detectar el anticuerpo. ¿Estamos? Y esos hidratos de carbono, miren, le dan estructuralización a la glucoproteína. Y otro es en los antígenos sanguíneos, donde vamos a ver que estamos los antígenos sanguíneos del tipo O, del tipo A y del tipo B, que ya sabemos que son alelos múltiples y que están ligados a un genotipo que puede ser a un genotipo homocigótico o heterocigótico. Y que dentro de ellos podemos tener fenotipos por niveles de población que pueden ser recesivos y dominantes. Vamos a ver que el genotipo homocigótico
recesivo del grupo O va a ser el genotipo I, donde vamos a tener a la proteína unido a este trisacárido, que es de fucosa, galactosa y galactosamina acetilada. ¿Lo ven? Y vamos a ver que el genotipo del tipo A, del grupo A, vamos a tener que puede ser dominante siempre, el genotipo del tipo A, pero puede ser dominante heterocigótico o dominante homocigótico. Y de último, el tipo B, que es la diferencia de la, donde la galactosa genera un enlace glucosídico, miren, para obtener otro azúcar generando este tetrasacárido, para obtener esa diferencia de antígeno sanguíneo. Y al final tenemos la del grupo B, tenemos sus genotipos heterocigótico y homocigótico, o B, ¿verdad? Donde vemos que ese enlace glucosídico es con otra galactosa. Y donde podemos tener sangre tipo AB, donde se unen estos dos antígenos sanguíneos para transformar este antígeno que tenemos acá. Y eso sería todo lo de hidrato de carbono.